Antes de que Abraham existiera, yo soy. Cada aparición era como una pieza del rompecabezas, preparando al pueblo de Dios para reconocer al Mesías cuando viniera en carne. Los signos de la divinidad de Jesús. Exploraremos ahora los signos impresionantes que Jesús realizó durante su ministerio terreno, que prueban su divinidad de manera incontestable. El propio Juan nos dice en su Evangelio que estos signos fueron escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 20:31. El primer signo documentado por Juan ocurrió en las bodas de Caná, donde Jesús transformó agua en vino. Aparentemente simple, este milagro revelaba su poder sobre la propia naturaleza de la materia. No solo creó vino, sino el mejor vino, demostrando que tenía poder no solo para crear, sino para crear con excelencia. Cuando Jesús calmó la tormenta en el mar de Galilea, los discípulos quedaron maravillados y preguntaron: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Mateo 8:27. En la tradición judía, solo Dios tenía poder sobre el mar. Este milagro resonaba con el Salmo 107:29. Él calmó la tormenta, y las olas se aquietaron. En Juan 11, tenemos el impresionante relato de la resurrección de Lázaro. Jesús no solo sanó a un enfermo, sino que devolvió la vida a alguien que había estado muerto por 4 días. Antes de realizar este milagro, hizo una declaración extraordinaria: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Observa que no dijo, puedo resucitar, ni tengo poder para dar vida, sino, yo soy la resurrección y la vida, una clara afirmación de su divinidad. La multiplicación de los panes y los peces aparece en los 4 evangelios, demostrando su importancia. Jesús no solo alimentó a miles de personas, sino que creó materia de la nada, algo que solo el Creador puede hacer. Este milagro tenía paralelos claros con el maná en el desierto, pero iba más allá. Jesús se presentaba como el propio pan de vida. En Marcos 2, encontramos a Jesús perdonando los pecados de un paralítico. Los escribas presentes pensaron: ¿por qué habla este hombre así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Marcos 2:7. Jesús entonces prueba su autoridad divina sanando al hombre físicamente. Uno de los signos más impresionantes fue la transfiguración. Pedro, Santiago y Juan vieron la gloria divina de Jesús revelada en el monte, cuando su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Mateo 17:2. Allí, en presencia de Moisés y Elías, la voz del Padre declaró: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Las curaciones que Jesús realizaba no eran solo actos de compasión, sino demostraciones de su autoridad sobre la enfermedad y la muerte. En Juan 9, sana a un ciego de nacimiento, algo que nunca antes había sucedido en la historia. Los fariseos tuvieron que admitir: desde el principio nunca se ha oído que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Juan 9:32. En Lucas 7, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, interrumpiendo una procesión fúnebre. El texto dice que se compadeció de ella y simplemente dijo al joven muerto: joven, yo te digo, levántate. La autoridad en sus palabras era tal que incluso la muerte tenía que obedecer. Las declaraciones «yo soy» de Jesús. Las declaraciones «yo soy» de Jesús son posiblemente las afirmaciones más poderosas que hizo sobre su identidad divina. En la lengua original, cuando Jesús decía «yo soy», estaba usando el mismo nombre que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiente, IAHYBH, que significa literalmente «yo soy el que soy». El año 200 después de Cristo se refiere al evento como un hecho histórico ampliamente conocido. En su tratado de Praescriptione Haereticorum, sobre la prescripción contra los herejes, menciona explícitamente que Juan fue sumergido en aceite hirviendo, pero salió ileso. San Jerónimo, al traducir la Biblia al latín en el IV siglo, también registra el incidente. En su comentario sobre Mateo escribe: Juan el apóstol, que también era evangelista, fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo por orden de Domiciano, pero, protegido por la gracia de Dios, salió tan ileso como estaba libre de corrupción por la lujuria. A lo largo de los siglos, este milagro inspiró a incontables cristianos que enfrentaban persecución. Eventualmente se construyó una iglesia, conocida como San Giovanni in Oleo, San Juan en aceite, en el supuesto lugar del milagro en Roma, cerca de la Puerta Latina. Permanece allí hasta hoy como testimonio de este extraordinario suceso.
Artistas medievales y renacentistas a menudo retrataron el milagro en pinturas y esculturas. Tal vez la representación más famosa sea el fresco de Domenichino, pintado a inicios del siglo XVII, que captura dramáticamente el momento en que Juan permanece sereno en medio del aceite hirviendo mientras sus verdugos retroceden asombrados. Patmos era una isla pequeña y árida, con aproximadamente 45 kilómetros cuadrados. Lejos de las comodidades de Éfeso, donde Juan había servido como líder de la iglesia, la isla ofrecía condiciones de vida extremadamente duras, especialmente para un hombre de edad avanzada. Los desterrados romanos en Patmos a menudo se veían obligados a trabajar en las canteras, extrayendo el mármol blanco por el que la isla era conocida. Considerando la edad de Juan, no está claro si fue sometido a ese trabajo físico extenuante, pero ciertamente enfrentó aislamiento, escasez de recursos y un gran desconsuelo. Fue en ese entorno desolado donde Juan recibió la extraordinaria serie de visiones que compondrían el libro del Apocalipsis. Como él mismo registra, «En el día del Señor, yo estaba en el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta». Lo que podría haber sido el fin de la historia de Juan, una muerte brutal o un exilio silencioso, se convirtió, en realidad, en el escenario para su contribución más perdurable. Los romanos pretendían silenciar a Juan aislándolo. En cambio, le proporcionaron el ambiente donde recibiría la más profunda revelación escatológica de la Biblia. En sus visiones, Juan contempló el trono de Dios, los 7 sellos, las 7 trompetas y la victoria final de Cristo sobre todas las fuerzas del mal. El mensaje era claro. A pesar de la persecución presente, la victoria final pertenece a Cristo y a sus seguidores. Después de la muerte de Domiciano en el año 96 después de Cristo, muchos de sus actos, incluidos los destierros políticos y religiosos, fueron revocados por el Senado romano. El nuevo emperador, Nerva, adoptó una postura más tolerante hacia los cristianos, permitiendo que muchos desterrados regresaran a sus comunidades. Según la tradición cristiana primitiva, Juan fue liberado de Patmos y regresó a Éfeso, donde continuó liderando las iglesias de Asia hasta su muerte natural algunos años después, posiblemente alrededor del año 100 después de Cristo. Si esta cronología es cierta, hace de Juan el único apóstol que no murió como mártir. En Éfeso, el anciano apóstol completó sus escritos, incluido su Evangelio y sus 3 epístolas, mientras que el Apocalipsis, escrito en Patmos, se centraba en la victoria final de Cristo. Sus escritos posteriores enfatizaban el amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor proviene de Dios. Relatos de Ireneo, pero contextualiza la profundidad de la misericordia divina. Esta primera palabra establece un estándar para todo el cristianismo. El perdón no es opcional, ni condicionado al arrepentimiento del ofensor. Es una decisión unilateral que libera tanto al perdonador como al perdonado. Jesús no solo enseñó sobre el perdón en el Sermón del Monte, lo demostró en el momento más crucial. El impacto de esta palabra fue inmediato y continúa reverberando. El centurión romano que supervisaba la ejecución acabaría declarando: «Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios». Marcos 15, 39. En las semanas siguientes, muchos sacerdotes se convertirían a la fe. Hechos 6, 7. Posiblemente impactados por esta demostración sobrenatural de amor. Esta palabra también cumple profecías del Antiguo Testamento, especialmente Isaías 53, 12. Y por los transgresores intercedió. En el momento en que la humanidad demostraba su mayor rechazo a Dios, Jesús respondía con su mayor expresión de amor. Esta paradoja está en el corazón del Evangelio. El Padre, perdónalos, sigue resonando a través de los siglos como un llamado a la transformación. Esteban, el primer mártir cristiano, seguiría este ejemplo al ser apedreado. Hechos 7, 60. Incontables cristianos perseguidos encontrarían en esta palabra la fuerza para perdonar a sus perseguidores. Para nosotros hoy, esta primera palabra permanece como un desafío y una promesa. Desafío de ejercitar el perdón en situaciones que parecen imperdonables. Promesa de que el perdón divino está disponible para todos, independientemente de la gravedad de la ofensa. La segunda palabra: de verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En medio del sufrimiento indescriptible de la cruz, ocurre uno de los diálogos más extraordinarios de la historia de la salvación. Al lado de Jesús, 2 criminales también eran crucificados.
Inicialmente, ambos lo insultaban, pero algo extraordinario sucede en el corazón de uno de ellos. Lucas 23, 39-43, nos presenta este momento transformador. Uno de los criminales, reconociendo en Jesús algo más allá del sufrimiento físico, reprende a su compañero. ¿No temes a Dios estando en la misma condenación? Y nosotros, de verdad, con justicia, porque recibimos lo que nuestros hechos merecían, pero éste ningún mal hizo. Entonces, volviéndose hacia Jesús, hace una petición sorprendente. Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. La respuesta de Jesús es inmediata y categórica. De verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta segunda palabra de la cruz revela verdades profundas sobre la gracia, la salvación y el carácter de Dios. Es notable que Jesús use la expresión de verdad, amén en griego, una declaración solemne que enfatiza la certeza absoluta de la promesa. El ladrón arrepentido no pide una posición de honor, ni siquiera salvación inmediata. Su petición humilde es solo para ser recordado. Pero Jesús ofrece mucho más: compañía inmediata, conmigo, certeza absoluta, hoy, y un destino glorioso, en el paraíso. Esta respuesta generosa ejemplifica perfectamente la gracia superabundante de Dios. El término paraíso tiene una historia rica en la tradición judía, remontando al jardín del Edén y representando el lugar de comunión perfecta con Dios. Jesús promete no solo entrada a este lugar de bienaventuranza, sino su propia compañía personal. La salvación no es solo un destino, sino una relación. Este episodio desmonta varias nociones erróneas sobre la salvación. Primero, muestra que la salvación no depende de obras o rituales religiosos. El ladrón no podía ser bautizado, hacer penitencia o realizar buenas obras. Segundo, evidencia que nunca es demasiado tarde para el arrepentimiento sincero. Tercero, demuestra que la salvación